Televidentes de Por el Campo, reciban un caluroso saludo de parte de todo el equipo de trabajo del Canal 4 de Apaciguol Televisión, deseándoles a todos ustedes un feliz 2022. Iniciamos este año con la mejor información sobre el acontecer del campo y qué manera de iniciarlo, desde la vereda La Mina, ubicada a unos 30 minutos del corregimiento San Bernardo de los Farallones de nuestro municipio. Este lugar es el albergue de una gran variedad de especies propias para hacer ecoturismo y avistamiento de aves. Es por ello que hemos invitado a nuestro programa el día de hoy al estudiante de biología Sebastián Berrío, quien nos explicará sobre las ventajas, los beneficios y la importancia de hacer ecoturismo y de hacer avistamiento de aves. Los invitamos para que estén muy conectados con sus amigos, con su familia y aprendamos mucho el día de hoy. Bienvenidos. Colombia es el país con más especies de aves en el planeta y se destaca también por tener 85 especies de aves endémicas, es decir, que no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra. En los Farallones del Zitará contamos con el privilegio de registrar varias de estas especies. Hasta la fecha se han registrado 13 especies endémicas en Colombia, en la región de los Farallones del Zitará. Algunas bastante comunes y cercanas al ser humano, otras algo esquivas y poco frecuentes, encontradas solo en lo más profundo de los bosques. Como cada especie tiene sus hábitos y particularidades, abordaremos algunas de ellas. Guacharaca colombiana. Esta especie es bastante conocida por su cercanía a los seres humanos, así como su comportamiento gregario y su fuerte canto, que realiza en grupos y generalmente en horas de la mañana. Perdiz colorada. De comportamiento sigiloso y difícil de ver, el perdiz colorada recorre los bosques en grupos numerosos, escarbando entre la hojarasca en busca de artrópodos. Cucarachero de Munchique. Su nombre común se debe a que fue descrito por primera vez en el Cerro Munchique en el departamento del Cauca en el año 2003. En años posteriores fue registrado mucho más al norte de la cordillera occidental, incluyendo los Farallones del Zitará. Cacique candela. Es una ave bastante carismática que suele andar en grupos numerosos en interiores, bordes de bosque y zonas abiertas con árboles dispersos. Actualmente se considera en estado de amenaza vulnerable. Mis queridos televidentes de Por el Campo, como se les mencionaba hace un momento, nos hemos dirigido hasta la vereda La Mina, ubicada en el corregimiento San Bernardo de los Farallones de nuestro municipio, para hablar sobre el avistamiento de aves. Me acompaña Sebastián Berrío. Sebas, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muy buenos días. Yo soy Sebastián, tengo 21 años, estudio biología en la Universidad de Antioquia y desde hace aproximadamente 7 años hago parte de un grupo local llamado Bioexploradores Farallones, en el que nos dedicamos a hacer principalmente avistamiento de aves y en general de fauna de nuestra región. Entonces, muchas gracias por la invitación al programa. A usted, Sebastián, por recibirnos, por acogernos, por compartirnos todos sus conocimientos y bueno, ¿por qué estudiar biología? Hago la pregunta porque hoy día es muy común que los pelados estudien, no sé, algo relacionado con finanzas, ingenierías, pero biología la gente ha dejado muy de lado el tema de la naturaleza y de los animales. ¿Por qué estudiaste eso? Bueno, la motivación para estudiar biología me llegó a partir del conocimiento del entorno, porque desde muy pequeño vivir acá en este municipio lleno de tanta biodiversidad como que me empezó a motivar y me empezó a llamar la atención sobre todo el tema de los bosques, del avistamiento de aves cuando estábamos en el colegio, y eso me fue llevando como por ese camino, fui conociendo personas que me motivaron, me apoyaron también como contactos y redes de otras personas observadoras de aves en el departamento y en el país. Exacto. Que me llevaron a pensar, bueno, tal vez esto es una oportunidad porque se conoce muy poco la verdad sobre las aves de nuestro municipio y en general de nuestro país. Entonces es como la principal razón. Claro que sí, de hecho desconocemos mucho como ese patrimonio natural y animal que tenemos acá en los Farallones del Zitará. Bueno, Sebas, usted me estaba comentando ahorita que hace parte de un grupo de personas apasionadas por la naturaleza. El nombre me lo recuerdas. Se llama Bioexploradores Farallones. Bioexploradores Farallones. ¿Cómo nace ese grupo? ¿Por qué surge? ¿Debido a qué? Bueno, el grupo surgió en el colegio, en la institución educativa rural Farallones, de la que yo soy egresado, principalmente por algunos trabajos que nos pusieron unos docentes, en especial la profesora Dorestela Cardona, que si está viendo el programa le mando un saludo, y el profesor Mario Berrío, en el que nos pusieron unas tareas de
reconocimiento del entorno. Una de ellas trataba sobre las aves y entonces eso fue como el primer acercamiento que nos hizo dar cuenta de las especies que teníamos, de que en realidad había muchas más aves y que siempre las habíamos ignorado. Y bueno, y también otro aliciente que influyó en la formación del grupo fue una visita que nos hizo una vez Cenicafé con un proyecto de corredores biológicos en el que unos biólogos nos dieron una charla de aves. Entonces también como que gracias a eso el proyecto surgió y los estudiantes empezamos como a darle nombre y a darle forma a la idea y surgió Bioexploradores Farallones. O sea que ese grupo más o menos está consolidado ¿hace cuántos años? Hace aproximadamente 7 años. Bastante. El grupo antes era más grande, hoy somos aproximadamente entre 2 y 3 personas, pues, pero muchas personas se unen ocasionalmente y nos acompañan en las salidas. Pero lo más importante es que ha perdurado en el tiempo, así hayan poquitos sí, integrantes. la idea está ahí y todavía pues la tenemos sí. muy Qué bien. bueno escuchar eso, fueron estos maestros quienes los impulsaron a ustedes a, primero, amar el territorio, segundo, a empoderarse de él y tercero, pues a explorar, a buscar, a conocer, a inquietarse, y eso es muy bacano porque como le mencionaba ahorita Sebas y televidentes, se ha perdido mucho ese valor por lo que tenemos, por esta ramita que tenemos ahí que para muchos puede ser insignificante, para otros como vos puede ser ahí está mi trabajo, ahí quiero explorar, ahí quiero conocer algo, entonces qué bacano por eso Sebas. Bueno, ¿en qué parte exactamente de la vereda de la mina nos encontramos? Bueno, en este momento estamos en la ruta hacia la cascada Cole Caballo o Cola de Caballo, que es un referente turístico como de la zona, muy visitado por las personas, tanto para hacer senderismo como para tirar charco o hacer avistamiento de aves, entre otras actividades. Entonces es muy conocida en la región. Claro que sí, bastante conocida y apetecida. De hecho, ahorita la vamos a conocer porque yo no la conozco, soy de Bolívar y no la conozco. Bueno, Sebas, antes de empezar a hablar de avistamiento de aves, creo que el ecoturismo hace parte de ese avistamiento de aves. Pero recordémosle a nuestros televidentes qué es el ecoturismo, por qué hacerlo, cuáles son las ventajas, los beneficios. Bueno, el ecoturismo es un turismo enfocado en el componente natural, ya sean los bosques, las fuentes hídricas, todo lo que nos provee pues como la naturaleza y estas montañas. Entonces es una actividad muy enriquecedora porque nos ayuda a conectarnos con la naturaleza, con el ambiente que muchas veces ignoramos ya sea por estar en la ciudad, por estar en el pueblo muy alejados, muchas veces ignoramos pues todo lo que tenemos. Es una actividad que también promueve la actividad física, entonces ayuda para que tengamos una buena salud y para que tengamos pues tanto física como mental, porque observar el entorno también distrae, relaja. Exacto. Entonces es muy importante y es una actividad que ha venido creciendo durante los últimos años, entonces hay que justo eso iba a decir Sebas, esa actividad ha ido creciendo mucho porque las personas, más que todo de las ciudades, que digamos llevan una vida más acelerada, que en los pueblos han preferido mucho este tema del ecoturismo, de ir a los pueblos, de ir a visitar, y de hecho esta subregión suroeste y de hecho Ciudad Bolívar se ha convertido en un referente turístico por eso, por sus fuentes hídricas, por sus bosques, sus montañas. Tenemos un vecino como es el Cerro Tusa, que también es muy visitado, acá el Cerro San Nicolás, entonces qué bacano ser un referente turístico a nivel nacional, ¿por qué no? Bueno, Sebas, ahora sí hablemos sobre el avistamiento de aves. ¿Qué clases de aves podemos encontrar en esta parte de los farallones del Citara? Bueno, en específico las aves de acá están muy relacionadas con los bosques, con las zonas cafeteras y con las áreas abiertas de los potreros. Sobre las aves de esta zona en específico encontramos el gallito de roca, una especie muy emblemática que se puede también avistar en el municipio de Jardín y que prefiere zonas de quebradas, cascadas y es una ave muy llamativa. También tenemos el carriquí de montaña, tenemos el águila crestada, una especie que está amenazada de extinción y que en este municipio contamos con la fortuna de tener unos nidos de donde la especie se reproduce y va aumentando sus poblaciones. Es una especie amenazada por la pérdida de hábitat, por la cacería, entonces es muy importante tenerla y conocer que ella existe para poder protegerla. Bueno, muy interesante conocer estas especies de aves que nos rodean porque, o sea, como lo hablábamos ahorita tras bambalinas, uno ve un pajarito y es un pajarito. Desconoce su nombre, desconoce el nombre real porque los nombres de los pajaritos y de las aves son muy enredados, ¿cierto? Sí, porque hay
Hay unas clasificaciones, hay nombres científicos y nombres comunes, Exacto. pero algunos otros nombres comunes de las aves que tenemos en esta zona son, por ejemplo, el terlaque, el azulejo, el pato de torrentes, el mirlo acuático, el cacique candela, y son otras aves que también podemos observar en la región y que cuando empezamos en el avistamiento de aves son como las primeras especies que podemos observar, algunas de ellas, y siempre las personas que empiezan en el avistamiento de aves se encuentran como con eso, con que los nombres científicos a veces son muy enredados. Ay, entonces sí. empiezan con los nombres comunes, pero al igual sí es bueno pues con el tiempo, cuando uno ya vaya agarrando experiencia, como Llamarlos por su nombre. ir conociendo los nombres, aprender Exacto. como para poder comunicarse con otras personas que vengan del exterior. También se manejan los nombres en inglés, pero los nombres científicos son como ese idioma común en el que uno se puede entender con personas de otros lugares, porque los nombres comunes de las especies cambian de región en región. Por ejemplo, lo que conocemos como turpial aquí, en otros lugares le llaman toche, y al revés. Entonces, si uno dice, vi un turpial, y viene una persona de otra parte, no le va a entender fácil. Entonces, por eso es bueno como, no obligatoriamente sabérselos, pero sí darse la oportunidad alguna vez de mirar. De indagar, exacto. Sobre todo por la curiosidad. ¿Sí? Claro que sí. Sebas, ahorita usted también detrás de cámara nos estaba contando algo que a mí me sorprendió mucho. Yo, por ejemplo, no sabía de que algunas aves vienen de otras regiones del mundo, como Norteamérica, y pasan por esta parte de los farallones. Y eso es, pues, para mí es muy llamativo, porque, hombre, uno dice, esto es de acá, son de acá, se mantienen en ese árbol, son de ahí, y no es así. Qué curioso conocer eso, ¿por qué se da ese tipo de migración? Sí, eso es algo muy interesante, y las aves migratorias han llamado la atención de muchas personas desde hace muchísimos años, porque realizan unos movimientos muy largos, cruzando los continentes, incluso, principalmente por los cambios del clima. Por ejemplo, aquí tenemos en este momento cerca de nosotros algunas aves migratorias que llegaron aproximadamente en septiembre y se van a ir en mayo, porque entre este lapso de tiempo es que empieza el invierno en el hemisferio norte, pues por allá en los lados de Estados Unidos, Canadá, y ellas se vienen para acá porque allá ya se hace más escasa la comida, el clima es más frío, entonces ya se vienen acá donde hay abundancia de alimentos. De alimentos, claro que sí, muy interesante conocer eso. Bueno, y entonces, por ejemplo, si ellas vienen desde lugares tan lejanos como Norteamérica, como Canadá, Estados Unidos, yo ahorita le hacía una pregunta, le decía, Sebas, acá se puede ver el cóndor de los Andes, y usted me decía, no, eso toca es en la otra cordillera, entonces, ¿por qué el cóndor no viene acá, por así decirlo? Bueno, esto es porque las aves, muchas tienen unas distribuciones como muy locales, o sea, ciertas aves se encuentran solo en una montaña, otras en otra montaña, e incluso muchas han sido como extraídas de sus hábitats. Por ejemplo, el cóndor de los Andes fue una especie que por la cacería y por las acciones humanas casi que estuvo extinta de Colombia. Sí. Incluso los cóndores de los que yo menciono de la cordillera central fueron reintroducidos de otros lugares donde hay cóndores nativos, que son la Sierra Nevada de Santa Marta, la Serranía del Perijá, que quedan más al norte pues en el país, muy lejos. Pero entonces es eso, como que las especies se van moviendo, pero otras tienen como limitaciones y son propias de algunos lugares de las cordilleras. Por ejemplo, en la cordillera occidental, que es donde nos encontramos, tenemos unas aves endémicas, que es como la palabra para decir que solo son de acá, como lo son el colibrí del sol, Exacto. el picaflor pechirrujo, el colibrí de Munchique, entre otras especies que podemos observar en estas montañas. Sebas, ¿qué tiene esta cordillera occidental? ¿Qué tiene esos farallones del Citará para que estas aves vengan acá y no a otros lugares? Bueno, los farallones del Citará y en general la cordillera occidental es un área como donde confluye tanto el Chocó, ¿cierto?, en la parte pacífica de Colombia, como este cañón del río Cauca. Entonces eso hace también que la diversidad sea como muy alta, porque algunas especies del Chocó en algunos momentos cruzan hacia acá, otras especies van cambiando su distribución de acuerdo al clima. Tenemos, por ejemplo, algunas aves que se van moviendo, como las mariamulatas, que no sé si las hayan visto, que han estado llegando y han estado como colonizando los pueblos, se ven mucho en los parques. Entonces esto nos dice como que las aves se mueven, las aves no están estáticas, sino que muchas
van cambiando de acuerdo al clima, el calentamiento global, el cambio climático, todo eso tiene grandes efectos en la distribución de las aves. ¿Sabías que Colombia cuenta con el 20% de las aves del mundo y además recibe hasta 127 especies de aves migratorias cada año? Escucharlas, verlas y contemplarlas en su hábitat natural es una suerte única para quienes se atreven a seguir los ritmos de la naturaleza y establecer un diálogo humilde con su entorno. Desde el profundo silencio y respeto es posible avistar más de 1.800 especies de aves en Colombia. Cada región del país, por su parte, cuenta con sus aves endémicas, pero debido a la ubicación geográfica y el clima de nuestro país, otras aves migratorias llegan al territorio escapando del invierno de sus lugares de origen o respondiendo a etapas específicas de su vida. En distintos momentos del año es posible observar aves exóticas de otras latitudes. Existen 27 reservas naturales dispuestas intencionalmente para el avistamiento de aves, pues su objetivo primordial es proteger el hábitat de la fauna local y ser un hogar de protección y conservación para las más de 180 especies de aves que en el presente se encuentren en vía de extinción. Televidentes del Canal 4 de Apacible Televisión y de Por el Campo, esperamos estén disfrutando de ese programa en familia, con sus amigos y estén aprendiendo muchísimo sobre ese tema tan importante del avistamiento de aves en esta parte de los farallones del Citará de nuestro municipio, en compañía del biólogo en formación Sebastián Berrío. Bueno, acá tenemos, ¿qué es esto? Una oruguita. Bueno, antes de hablar sobre recomendaciones, consejos, que eso es bien importante a la hora de hacer ecoturismo, a la hora de hacer avistamiento de aves, hay algo de lo cual no hemos hablado y también es muy importante: las condiciones del clima, climatológicas. Sebas, ¿cuáles son esas condiciones que uno tiene que tener presente? Hombre, está haciendo mucho sol, está haciendo el día nublado, está lloviendo. ¿Cuáles son esas condiciones de las cuales uno tiene que tener en cuenta antes de hacer el ecoturismo? Bueno, para avistamiento de aves en específico es muy importante salir obviamente en un clima favorable. Puede ser un clima que sea entre nublado y un poco soleado, porque la lluvia pues muchas veces dificulta las caminatas, la fotografía, aunque algunas veces la misma lluvia hace que luego de que escampe las aves como que se activen. Y también hay otras aves que salen solo cuando está haciendo sol o son mucho más fáciles de ver, como algunas águilas, porque cuando sale el sol o el día está despejado, las águilas empiezan a planear así como en las corrientes de aire, entonces son más fáciles de ver. Pero por lo general un clima como este es bueno para observar aves, sí. Un clima como entre un sol suave y nublado, y así puede uno tener como un tiempo de observación mayor, porque las aves van a estar más activas durante el día. Bueno, Sebas, y así como hay horas del día específicas como para salir a hacer avistamiento de aves, también hay meses del año importantes en el que uno diga, bueno, es que en junio, es que en agosto, como por decir, en el Pacífico, cuando llegan las ballenas jorobadas, que llega como en un mes específico del año, acá también, o en cualquier mes del año se puede encontrar animalitos. Bueno, aquí la verdad es que somos privilegiados porque estamos en el trópico y aquí tenemos aves durante casi todo el año puede decirse, porque no hay estaciones que hagan que las aves se vayan en ciertos tiempos. Pero también se puede decir que hay más actividad en las temporadas de lluvia, porque en este tiempo las aves, algunas se reproducen y entonces ya están más activas en el bosque, son más fáciles de observar, entonces uno tiene como la sensación de que hay más aves. Exacto, ahí vale la pena mencionar el ejemplo que usted nos mencionaba de cuando las aves ¿migran o emigran? Cuando migran del Norteamérica a Colombia, pues a esta región, precisamente porque allá sí se ven todas las estaciones del año, entonces hay mucho invierno, mucho verano, entonces pues deciden viajar a otros lugares. Sebas, una pregunta: las personas que habitan esta vereda, que habitan esta región, digamos, ¿le proveen alimentos a estos animales? Bueno, también es como una gran variedad de estilos, pues porque hay gente a la que le gusta ponerle alimento a las aves, hay otras que observan las aves de una manera como sin intervenir, haciendo recorridos en los bosques y observando a las especies tratando pues de no intervenir en ellas. Pero hay otras personas, por ejemplo, que ponen cebaderos de plátano, exacto, que bananito, ponen
cebaderos para colibríes que consisten en agua y azúcar. Hay que mencionar que si las personas van a hacer esto, tienen que hacerlo de manera responsable, porque, por ejemplo, si un cebadero de colibrí se deja mucho tiempo, esa agua azucarada se puede fermentar y eso puede ocasionar daños a los colibríes, incluso los puedes como emborrachar. Ay, no. O también si se dejan mucho tiempo, puede que proliferen bacterias, hongos y virus allí y que puedan transmitirse entre los mismos colibríes. Entonces muchas personas hacen eso, es recomendable que se haga de manera responsable. Y otra alternativa es hacer siembras de plantas nativas en los jardines, y de igual manera eso va a permitir atraer a las especies, a los colibríes y otras aves que se alimentan de néctar. Venga, muy interesante. Y para todos los televidentes que acostumbran, digamos, a ponerle, como usted lo decía, el platanito, el bananito, o lo que usted mencionaba de los colibríes, es muy importante, porque cualquier descuido, si dejamos el agüita ahí o el alimento ahí ya, digamos, en un estado que ya no es bueno para el ave, pues le puede traer complicaciones. ¿No es así, Sebas? Bueno, Sebas, una pregunta muy esencial. ¿Cuáles son esas herramientas, esos equipos para hacer un buen avistamiento de aves? Porque yo se lo veo completamente armado. Mira, tenés cámara, tenés todo, y muchas veces uno piensa, y usted me corregirá ahorita, si realmente uno necesita todo eso para hacer un avistamiento de aves. Bueno, la verdad es que sirve, pero no es estrictamente necesario. Muchas personas que se acercan al avistamiento de aves puede que se decepcionen porque dicen, no, yo es que necesito unos binoculares muy caros, sí, una cámara, pero la verdad es que no es así. Lo más importante para la observación de aves es como la curiosidad, es abrir los sentidos, tanto la visión como la audición. Incluso se puede pajarear a simple vista y se pueden observar muchísimas especies, y también mediante los sonidos, con simplemente el celular y una grabadora de audio, una aplicación que permita grabar audio, uno puede diferenciar muchas especies, porque hay aves que tienen cantos únicos. La mayoría de aves tienen un canto único que la diferencia de las demás, y solo por el sonido de la especie uno puede identificar a qué ave estamos observando. Usted me mencionaba que hay como una especie de no sé, librito, de guía que uno puede adquirir donde están todas las especies de aves. Bueno, hay una gran variedad de guías y libros de aves de Colombia que nos sirven para poder identificar las especies que tenemos en el país y en nuestra región. Entre los más destacados está el libro de Avifauna Colombiana de Fernando Ayerbe, también está el libro de Aves de Colombia de Hilty y Brown, pero no se preocupen, no es necesario tener una guía para identificar las especies, porque hay aplicaciones gratuitas para los celulares que también tienen los nombres, fotografías y sonidos de las especies y que podemos descargar. Entre ellas se encuentra la aplicación Merlin, que es una aplicación muy útil porque incluso puede identificar aves que nosotros observemos. Cuando le tomamos una foto, la ponemos en esa aplicación y ella nos dice qué ave puede ser la que observamos. Y también hay ayudas para identificar sonidos de aves con otra aplicación que se llama BirdNet. Esta sirve para cuando vamos, por ejemplo, en el bosque y encontramos un ave que está cantando y no sabemos qué es, entonces le grabamos un sonido y ya luego cuando tengamos internet le ponemos ahí el sonido en la aplicación y ella nos dice qué puede ser. Obviamente esas aplicaciones deben ser una ayuda, no son pues como, no se las saben todas, claro, pero pueden orientar mucho el proceso de aprendizaje. Muy interesante. Mira, como usted lo decía, no se necesita ser un experto y tener todas las herramientas que vos tenés, o quizá todo el conocimiento que usted tenga, porque ya pues eres un profesional en formación. Mira que hay enciclopedias, hay aplicaciones, me imagino que tutoriales en diferentes redes sociales donde uno puede como adentrarse. Y hoy en día también cuando uno va a hacer ecoturismo o avistamiento de aves, pues hay muchas personas, guardabosques y personas pues que saben del tema. Entonces como que vos llegas, compras un tour, y la persona pues como que te hace toda la información. Sí, la verdad es que parece que no, pero en realidad en Colombia hay una gran red de observadores de aves y en general de naturaleza a la que uno se puede acercar a partir de mirar en redes sociales. Hay grupos de Facebook, hay grupos de WhatsApp, uno se puede acercar a esos grupos, a páginas, y ahí puede hacer contactos con gente que sepa más, que sepa menos, no importa, para compartir los conocimientos. Claro que sí. Y también organizar salidas, empezar así, porque cuando uno se empieza a rodear de otras personas, el conocimiento es como mucho más amplio sí. y enriquecedor. No, Sebastián, ahora pues hago memoria, hay una película documental, no recuerdo muy bien qué temática tiene, Colombia Magia Salvaje. No sé si la has visto, muchos televidentes la han visto, salió hace por ahí unos 5 años.
al aire y es excelente, o sea, muestra la gran variedad de fauna y de flora que hay en nuestro país, desde la Amazonía hasta el Pacífico, cordillera occidental, central de los Andes, o sea, espectacular. Entonces también para que las personas lo vean, lo disfruten, se puede adquirir de hecho en diferentes plataformas digitales y también es como muy bueno para uno ir conociendo qué animales hay en nuestro país. Claro, y es una cosa que también debemos ser conscientes. Muchas veces pensamos que en nuestro territorio no hay suficiente diversidad, pensamos que nuestro territorio es pobre, que no tenemos una riqueza ambiental, cuando es todo lo contrario. Somos de los más biodiversos del mundo. Sí, somos el segundo país más biodiverso después de Brasil y el primero más biodiverso si contamos solamente como el área, o sea, tenemos un área más pequeña que Brasil. Brasil tiene más especies, pero tiene un área mucho mayor. Entonces podríamos decir que a nivel de área somos los más biodiversos del mundo. Excelente. Y somos el país número 1 en aves, con aproximadamente 1954 especies. Un número que va aumentando porque todos los años los diferentes pajareros e investigadores del país van registrando nuevas especies, también van describiendo nuevas especies, aves que nunca se habían encontrado. Las personas y los investigadores las van descubriendo. Claro que sí. Bueno, Sebas, ha sido un espacio en el cual hemos podido aprender muchísimas cosas. Me llama mucho la atención, es que eso desde que usted me lo contó antes de que lo contara en cámara, de que viajaban desde Norteamérica hasta por acá a alimentarse, hombre, ya eso, o sea, significa que aquí hay un lugar sólido, que hay una, pues que estamos, digamos, trabajando en pro del medio ambiente para que ellos vengan acá, porque si fuera un territorio destruido, pues tampoco vendrían, ¿cierto? Igual tenemos que seguir trabajando en eso porque hay lugares del país que todavía se van deteriorando con el paso del tiempo. Sebas, ¿cuáles son esas recomendaciones ya más centradas a cuidar el medio ambiente para las personas que quieren hacer ecoturismo o que van a hacer ecoturismo? Bueno, es muy importante ser conscientes del daño que podemos causar al ambiente si no hacemos nuestros recorridos de una manera responsable. Está muy bien hacer ecoturismo y es una actividad supremamente interesante, pero siempre debemos ser conscientes de la capacidad que tienen los ecosistemas de recibir a la gente, la capacidad de carga, es decir, el número máximo de personas que pueden estar en un momento dado en un lugar para que nuestra presencia no sea nociva para las especies y para el hábitat de la zona. Es muy importante, yo siempre he pensado pues que para poder conservar lo que tenemos hay que conocerlo, entonces es la invitación a que salgan, observen el entorno, los bosques, pero siempre tratando de cuidar, porque la verdad tenemos una gran riqueza en nuestros farallones del Citará, en nuestro municipio de Ciudad Bolívar, y esa es como la idea de todas estas iniciativas, de este programa también, de concientizarnos y de motivar a que conozcamos este territorio natural que tanto tiene por ofrecernos. Claro que sí. De hecho, la tala indiscriminada de árboles se ha disparado mucho, la contaminación a las fuentes hídricas, a las quebradas, a los ríos. La invitación es a eso, a cuidar, a proteger, a reciclar, reutilizar, a darle como ese amor a la naturaleza y a lo que nos rodea. Bueno, Sebas, teléfonos de contacto, redes sociales para las personas que estén interesadas en conocer más a fondo tu grupo, en conocer más a fondo lo que hacen, o si algún televidente pues está interesado en hacer algún tipo de ecoturismo, pues yo creo que vos también, si tienes tiempo, puedes estar ahí disponible. Bueno, sí, me pueden contactar en el número de teléfono 313-564-8819 y como tal también los invito a visitar la página de nuestro grupo que se llama farallonesdelcitará.bioexploradores.com. Ahí pueden encontrar información sobre nosotros, redes sociales y también estamos generando unas fichas sobre las especies, subiendo fotografías, también tenemos información sobre el Cerro San Nicolás, sobre aves, insectos, flora, fauna en general, entonces los invitamos también para que la visiten y aprendan un poco más junto con nosotros sobre el entorno que nos rodea. Sebas, muchas gracias por habernos acompañado, por habernos brindado una información, todo un profesional. No, muchas gracias y espero pues que nos podamos volver a encontrar en un programa. Claro que sí, muchas gracias, éxitos para tu carrera y para esta labor tan hermosa que haces con el medio ambiente. Y ya ustedes lo saben, televidentes, pueden entrar, loguear la página, visitar todo lo que hay allí para que nos adentremos más en nuestro territorio, para que conozcamos lo que hay aquí en los farallones del Citará. Una de las formaciones rocosas más exuberantes en Colombia se encuentra entre los departamentos de Antioquia y Chocó.
Se trata de los farallones del Zitará, en plena cordillera occidental de Colombia. Un lugar para contemplar la inmensidad de la naturaleza. Se trata de una cadena de montañas imponentes, las cuales hacen parte de la Reserva Forestal Protectora Regional Farallones del Zitará. Estas formaciones rocosas están ubicadas a 17 kilómetros de Ciudad Bolívar. En total, los farallones del Zitará comprenden 30.075 hectáreas y se estima que alrededor de 18.000 de estas hacen parte de bosques vírgenes y 12.000 hectáreas son de zonas de transición ambiental. El punto más alto se encuentra a 4.020 metros sobre el nivel del mar y está en el Cerro San Nicolás. Las principales actividades que se pueden realizar aquí son el avistamiento de aves. En este lugar hay gran variedad de aves como el gallito de roca, colibríes, barranqueros, águilas, entre otros muchos más. Con esta imponente cascada Colecaballo que está a mis espaldas, finalizamos por el campo el día de hoy. Darle los agradecimientos de antemano al estudiante de Biología Sebastián Berrío por habernos acompañado durante todo este espacio. Les recordamos que ustedes pueden visitarnos en cada una de nuestras plataformas digitales. En YouTube somos Apacible en Vivo y en Facebook Apacible Canal 4. Televidentes, somos afortunados de tener este patrimonio y este paraíso natural y animal. Como invitación y como recomendación, cuidar, proteger nuestro ambiente. Hasta pronto.